habemos papa. A ver. Algo que no esperábamos. Aparentemente hubo en la primera votación del horario de la tarde, ya salió la fumata blanca entonces en el Vaticano. Recordemos que se hacen 2 votaciones durante la mañana y salió fumata negra, y hay 2 votaciones durante la tarde y aparentemente y por el horario fue en la primera, ¿no? Rapidísimo. Exactamente, rápido. Tremendo. Así es. Bueno, vamos a esperar entonces porque van a anunciar. Una multitud, fíjate la gente ¿Quién será el nuevo cómo papa? se Bueno, emociona. ayer decían que había 30.000 personas y que en la de la mañana de hoy hubo solo 10.000, ¿eh? Un poco más, no sé, tal vez desalentados o pensando que se iba a dar durante el horario de la tarde italiana, estamos hablando, ¿no? Estamos mediodía argentino, tarde italiana. Y de esta forma, fíjate, a ver, tal vez ahí están las 30.000 personas como en la tarde-noche de ayer, ¿no? Fíjense lo que son las cámaras preparadas para que se abra el balcón y allí el cardenal marroquí que presentábamos hace instantes nada más se debe estar poniendo su túnica, su traje para poder, o sotana, ¿no? Para poder presentar entonces al mundo al nuevo papa. Fumata blanca en el Vaticano, estamos transmitiendo en vivo. A ver las campanas cómo suenan. Se da aviso que fue electo el Papa. Una nueva era comienza en el Vaticano a esta hora. Escuchen el clamor, ¿no?, de los fieles presentes. Había dicho un entrevistado ayer que esperaban que fuera antes del sábado. No Claro. sé si ya tan pronto como hoy, jueves. Empezó ayer y ya hoy hay papa. Bueno, es por deducción nada más. Pensamos que fue tras la primera votación del horario de la tarde. Horario italiano, en el Vaticano. Las miles de personas que estuvieron presentes esperando, mira, de todos los continentes, banderas de todo el mundo, ¿no? Sí, gente Sonia además que viajó especialmente para poder ver este momento, que se encuentran allí. Y tenemos papa, ya está. Qué Tanto, emoción. sí, mucha emoción. Qué emoción. Tanto que estábamos esperando, debatiendo en qué horario será, bueno. Y recordamos la última vez, después de la aparición en el balcón del cardenal que da el anuncio, cuando aparece tras él, dicen, habemos papa, y aparece Sí. minutos después el papa vestido de blanco, y nosotros estábamos allí pensando, ¿quién será? ¿Cuál Claro. será? Y fue nuestro Jorge Bergoglio, ¿no? Exacto. El último papa entonces del Vaticano, y tras su muerte fue rápida dentro de todo la elección. Se acaba de dar en este mediodía, 13:05 aproximadamente, hora argentina. Claro, tenemos que pensar que allá son las 6 de la tarde. Ya es de tarde y bueno, están todos allí reunidos. Y se adelantó en comparación a lo que fue la primera fumata blanca que tuvimos en el día de ayer, que se atrasó un poquito. La tuvimos a las 4:30 de la tarde aproximadamente. Hoy fumata negra, casi a las 7 de la mañana de Sí. nuestro país. Y ahora, esta de la tarde, sí. así es. Porque se esperaba para las 6:30, 7 de la tarde, decían, bueno. Claro. Bueno, ya va a llevar tenemos, entonces. seguramente unos minutos. Lo que podemos compartir en vivo es, bueno, el placer de que los que estuvieron presentes, ¿no? Sí. Que están presentes físicamente en la Plaza San Pedro frente a este evento histórico para el mundo, para toda la comunidad religiosa y para el mundo en sí, porque estamos hablando de un jefe de Estado, ¿no? Claro. Pues también Además, 400 millones de fieles tiene la religión católica, va a ser el jefe de Estado del Vaticano, pero además el líder espiritual de millones de personas en el mundo, una persona de enorme influencia. El Papa Francisco se había asegurado, Sonia, Nati, de que hubiera 2/3 por lo menos que tuvieran una mentalidad progresista, que no retrocedieran en esto de la iglesia puertas abiertas, por lo cual se entiende que el próximo Papa debería continuar en la próxima línea, pero la verdad la tienen adentro de la Capilla Sixtina y Sí. qué suerte la gente que justo viajó de vacaciones a ¿Qué me Roma. contás? A muchos le pasó y se encontraron con esto, ¿no? Con tener que vivir un momento histórico y estar allí cuando el cónclave comenzó. Estamos hablando de gente de México, España, muchas también regiones latinoamericanas que tienen gente católica. Y bueno, fíjate vos, claro. ¿Qué los me dicen sacerdotes. de la gaviota blanca entonces? Tremendo. Fue Tremendo. como una... Premonitoria. Claro, fue como un aviso de decir... Fue un aviso, sí. Ahí ahí está, está, mirá. miren. Miren, miren. Dentro de la Capilla Sixtina, ya me parece que está la resolución general, dijo la gaviota que se paró. Hay una cuestión divina también, ¿no? Con Mirá. la presencia de ellos ahí. Claro. Ellas ahí. Mirá el momento exacto, ¿no? Para quien tiene esa fe fue clave, ¿no? Sí, sí. Fue un aviso. Claro. ¿eh? Ya está la elección. Miren lo que es eso, no entra un alfiler.
en la Plaza San Pedro. Debe estar llegando más gente. Pero claro, Exacto, imagínate exacto. lo que va a hacer en minutitos nada más al enterarse, como lo estamos haciendo nosotros y en vivo, que finalmente apareció la fumata blanca en el Vaticano, tras el cónclave dentro de la Capilla Sixtina. Y como nosotros contábamos hace un ratito, ahora viene el momento. Primero, el Papa, digamos, el cardenal que fue electo lo aceptó. Es la primera pregunta. Claro. ¿Acepta usted tomar este Dicen sí. Y después lo empiezan a llevar a cambiarse. Claro. Entonces tiene que ir a los aposentos, que tendrá sus nuevos aposentos, este Papa, por supuesto, marcando una nueva era en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y allí entonces, como contábamos, ¿no? Estarán los sastres preparados con un montón de opciones, porque no sabemos si es alto, si es bajo, si es menudito, si es más grandote. Todavía no conocemos. Elegido, Sonia? ¿Qué sastrería había elegido? Recién contaban que había dos posibles. Sí, había dos posibles para poder elegir. Y bueno, y fue rápido, porque hay que mencionar también que los dos últimos cónclaves se decidieron en 2 días. Tenemos que decir que la elección de Benedicto XVI, que fue en el 2005, y la del Papa Francisco, se resolvieron en 2 días, con 4 y con 5 rondas de votación. Acá hubo 3 y bueno, Muy y rápido. fue bastante rápido. Sí. Express. Sí, express, sí. ¿Quién Bueno. será? Es la gran pregunta hoy que hace el mundo entero. Y no sé, ¿Quién será alguno será? de los que uno apostó internamente, apostó entre comillas, ¿no? Será, claro, Pietro, porque había apuestas, Tagle. Bueno, Sí, ¿verdad? había, bueno. ¿Quién será? Apuestas hubo. El filipino Tagle era uno de los De los favoritos, de los candidatos, candidatos, exactamente. Pietro Pavolín También. ¿Quién Nosotros será? los argentinos decimos bueno. nuevamente ser argentino. Y Es lo que nosotros queremos. Es lo que queremos, ¿no? sí. Pero bueno, nosotros tuvimos la posibilidad a través de los informes especiales de ir conociendo a papas de distintas nacionalidades. De hecho, ayer compartíamos también a posibles papas, ¿no? Decíamos a cardenales de distintas nacionalidades, con la posibilidad de enfrentar uno de los lugares más importantes a nivel internacional, que tiene que ver con esto de ser el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, o del Estado del Vaticano, y también el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Muchos le tienen fe al Papa africano por esta cuestión de que alguna vez alguien predijo que habría un Papa de color negro. Bueno, hay muchas especulaciones, habrá que ver quién Sí. sale. Evidentemente hubo un consenso rotundo para que se eligiera tan rápida. rápido. Y hay una plaza de Roma que está explotada de gente, ¿no? Los Claro. ojos del mundo, de todos los noticieros, de todos los portales puestos allí a la espera de que salga alguien a decir el nombre clave. Por eso uno intuye que debe ser algún cardenal que ya era bastante conocido por el resto, ¿no? Recuerden que de los 133 vienen de distintas partes del mundo, de los distintos continentes. Muchos ni siquiera se conocen o nunca se cruzaron en su vida. Para que la elección logre el 2/3 de las partes necesarias, de los votos necesarios, seguramente es alguno de los papas que nosotros estuvimos recorriendo y que tal vez es conocido por los demás, ya que a la tercera votación, en cuarta podría ser, ¿no? A ver, anoche tuvimos Ayer dos. votaciones, esta mañana Dos dos más, ¿no? y ahora Y esta podría ser la quinta a lo la- mejor, exacto. por la rapidez en la que salió Exacto. todo, ¿no? Con 2 jornadas, digo, Claro. o una jornada y media. Sí, 2 Jornada- jornada y media, ya se pudo Sí, en conocer realidad, el fue nombre. ayer en la tarde Sí. y es hoy en la tarde. Y Claro, sí. recordemos una jornada. que Una jornada. de los 133 cardenales que participaron en esta votación, hubo que obtener 89 votos para tener los 2/3, pero muchos de estos cardenales asumieron con el Papa Francisco. Exacto. Es decir, quizás Ujú. existe una continuidad, digo, hacia dónde va la Iglesia sobre la elección de este nuevo Papa. Es que el Papa se aseguró, Francisco se aseguró de que aquellos que fueran elegidos cardenales, por lo menos los 2/3, tuvieran una apertura hacia algunos temas que él planteaba, ¿no? Como poner en agenda la pobreza, la desigualdad, abrir la iglesia, hacer algunas modificaciones reformistas. Bueno, se entiende que irá en ese sentido el Papa que haya sido elegido porque los más ortodoxos eran minoría en esta votación. Así es. Bueno, y muchas cosas que no nos vamos a enterar. Esto de que hablábamos ayer, sumamente secreto todo lo que sucede ahí. Capaz algún dato. ¿Algún detalle? Algún detalle, algo que se pueda conocer. Lo dudo, pero
bueno, también habrá que esperar. Sí, seguro. Si algo se filtra no será por parte de los cardenales, porque ya lo decíamos ayer, ¿no? El que filtraba algún dato recibía la excomunión de la iglesia, una especie de expulsión donde no solo podía dejar de ser clérigo, sino que ni siquiera podía confesarse como católico. Claro. Así que entendemos que cualquier dato está herméticamente cerrado hasta que pase lo que vos decís, Sonia, que se abra la ventana. Claro, hay que esperar que aparezcan allí en este balcón que ha sido el escenario durante décadas y décadas para presentar al nuevo Papa en este Vaticano que está dentro de la antigua, una de las más antiguas ciudades del mundo, que es la ciudad de Roma. Recuerdan que nosotros hablamos hace 2 semanas atrás, una semana atrás, con un sacerdote que está aquí en la ciudad de Rosario y nos contó acerca de todos los detalles, que lo conocía el Papa Francisco. Bueno, ese sacerdote está en Italia, está en Roma y forma parte, es vocero del Vaticano. Hoy a la mañana cuando nos comunicábamos con él nos decía, yo tengo prohibido hablar, no puedo contar acerca de nada porque podría llegar a romper el silencio del Vaticano y imagínense lo que podría ocurrir. Pero sí nos prometió la conexión tras la elección del nuevo Papa. Así que todavía no se sabe, Ellos seguramente dentro del Vaticano lo saben. Todavía esto no es de público conocimiento, porque hasta que no aparezca por el balcón no sabremos de quién se trata, pero después tendremos la posibilidad de también tener la palabra desde el propio Vaticano para ampliar acerca de de este Papa electo. Así es. Bueno, el cardenal que mencionabas recién también, Sonia, que veíamos el pequeño informe, ya debe estar preparado para poder anunciar. El cardenal Manberti, el francés, que va a ser quien va a decir quién es el nuevo Papa. Y va a quedar para la historia también, claro, porque esa frase tan icónica con la que se nombró también la previa de la asunción de Francisco, hoy también va a ser un día histórico. Claro, por lo general son cardenales más grandes que ya no pueden calificar como papas, ¿no? Exacto. Porque hay un límite de edad, pero que son parte importante todavía de la curia, del clero, de todo lo que es, bueno, el grupo de cardenales que representan a la Iglesia Católica en distintos puntos del mundo y que en este caso, bueno, va a ser el encargado también de comunicar la noticia. Qué emoción, mira, la gente llora. Bueno, las cámaras también, en un momento se veía cómo estaban todas las cámaras fotográficas. Es como un mundial, mira. Claro, eso te iba a decir, se grita como un gol, más que como un gol, como un campeonato. Sí. Claro, tiene, digamos, la verdad es que cuando uno se pone a pensar la cantidad de millones de fieles que tiene la Iglesia Católica, decimos 1.400 millones, es más de la cantidad de gente que a lo mejor miraría un partido de fútbol. Claro, ¿no? Con lo cual digo, salvando la distancia de que una cosa es deportiva y otra cosa es religiosa, estamos hablando de un interés mundial clarísimo por parte de las distintas confesiones, pero sobre todo de los fieles católicos, en esa ventana, que la vemos cerrada, estamos con expectativa. 2013 entonces fue que asumió Francisco. También el mundo ha cambiado en materia de tecnología, decíamos, es la primera vez que en vivo se transmite, por ejemplo, lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina cuando ingresan, ¿no? Obviamente que después el voto es algo secreto y no podemos acceder, pero estas son imágenes del Vaticano que nos muestran en vivo, entonces la tecnología también tal vez hizo más masivo incluso la atención de las personas por este momento, porque hace 13 años, o en el 2013, hace 12 años atrás, no teníamos la posibilidad de transmitir por un montón de redes sociales en vivo, como ahora sí se está haciendo, ¿no? Entonces me parece que también la atención del mundo depende de eso, ya está de forma muy masiva y popularizado este tipo de transmisiones y es imposible estar al margen de la misma, Es ¿no? que es algo que se le destacaba mucho al Papa Francisco, el llevar la iglesia, masivizarla a través de todos los canales de comunicación, no solamente con la digitalización, por eso vemos prácticamente imágenes inéditas como las que vimos ayer cuando comenzó el cónclave con la parte del interior de la Capilla Sixtina, todos los preparativos y esta transmisión en vivo que es tremenda, siguiendo el minuto a minuto con las imágenes de la fumata blanca, con la gente y también los detalles, ¿no? El balcón, digo, son momentos que antes quizás no estábamos tan acostumbrados a verlos y que Francisco, según cuentan aquellos que estuvieron muy cercanos a él, fue encargado de pulir todos estos detalles para que también la iglesia llegue a todos lados. Bueno, el mundo entero entonces esperando conocer el nombre, quién será el nuevo Papa y acá leyendo, bueno, en la cuarta votación del segundo día, fue la cuarta votación bastante rápida. Ah, fue la cuarta Sí, finalmente. sí, sí, sí. Entonces fue bastante rápida la primera. Intuíamos que podía ser la primera de la tarde
porque fue muy rápido. Recuerden, se hacían 2 votaciones entonces, por turno. Turno mañana ocurrieron 2, salió la fumata negra. Durante la tarde se suponía que se hacían las 2 votaciones y también salía fumata blanca o negra. Y por la rapidez que se dio todo, estimamos que había sido una sola, porque ayer fue más lento el escrutinio o la votación en la tarde de ayer, por eso hoy, pensando en los mismos tiempos, imaginábamos que tal vez pudiera tardar un poco más, pero no. Nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió a todos. Claro, es que quizás la votación de ayer, uno intuye, por la rapidez de hoy, quizás ayer estuvo ahí. Muy al filo en la definición en cuanto a los votos. Hoy también, de hecho, estaba previsto que la primer fumata se dé cerca de las 7:30 hora argentina. Finalmente llegó unos 45 minutos antes, 6:50 aproximadamente. Nosotros estábamos en vivo con Buen Telefe. Y ahora esta, que estaba estipulada para las 15:30 y llega antes todavía. Claro, Me parece que en ese se sentido adelantó estaban muy finos los votos. Evidentemente había candidatos claros y hacia ellos se orientaron la votación. No hubo debates, pueden debatir durante 33 días. Y fíjate vos que debatieron ¿cuánto? Un día y medio, apenas. Bueno, vemos la gente, la fumata blanca, la gente allí en la Plaza San Pedro, se veían ahí las imponentes campanas de la Basílica también en señal de júbilo, y en minutos nada más el mundo conocerá al Papa número 267 en la historia y sucesor de el único Papa argentino, el Papa Francisco, ¿no? Quien fue en su vida Jorge Bergoglio y que luego dejó su nombre con el que lo conocimos aquí para formar parte del como jefe de Estado del Vaticano y de la Iglesia Católica. ¿Será argentino, Sonia? Recordemos que había un candidato menor de 80 años Él era está santiagueño. en modo elijo creer. Él está en modo elijo Sí, creer. bueno, las esperanzas siempre están. Bueno, ¿viste? no sé, yo no hay que digo, perderlas. Podría ser, ¿por qué no otro argentino? Si ya hubo uno, ¿por qué no puede Teníamos haber 4 candidatos que estaban muy bien, que también los conocimos en profundidad. Bueno, hay que esperar. Hay no que sé, esperar. hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿será el primer papa asiático? Porque hasta el momento ese continente no tenía tuvo, papa. es O verdad. africano. Africano. ¿Habrá regresado, si no, el papado a Italia después de 47 años? Otra de las preguntas que nos podemos hacer. ¿Podrá tener la posibilidad del mundo de repetir un papa argentino? Es otra de las posibilidades. ¿Será, como los pronósticos de Nostradamus en su tiempo, un papa negro? Veremos también si existe esa posibilidad. Hasta el momento no podemos decir nada porque el cónclave, justamente, su nombre lo dice, es bajo llave, es un silencio y un hermetismo absoluto y hace que todo el mundo esté allí en vilo Sí. esperando el resultado Y se final. está preparando aparte, además. Claro. Se está preparando hasta No, ahora. Sonia, este cónclave funciona muy bien, porque fíjate vos, estoy revisando redes sociales, portales de medios internacionales, el dato Nada. no se filtra en Nada, ningún nada, lado. nada. O sea, hasta que no sale el cardenal a anunciarlo, nadie Sí. sabe, Totalmente. ni siquiera especula. No se dejen llevar por las redes sociales, porque ya hay memes de todo Y sí, tipo, así que obvio. no se confundan y Es sigan el tremendo. noticiero de la gente, Claro. porque Es ya en las tremendo. redes aparece cualquier cosa. Y Así que una frase que se repite mucho y que incluso la hemos escuchado mucho en los expertos, en los especialistas que hablamos. Hay muchos que entran como candidatos a papa y salen como cardenal. Sí. Es algo que se repite mucho. El que entra como candidato a papa sale como bueno, eso cardenal. porque ya se creen que ya tienen el cargo. Veremos, y en realidad veremos después qué se dan sucede. cuenta de que no ocurre esto. Pero bueno, ya venimos hablando desde que lamentablemente nos enteramos del fallecimiento del Papa Francisco acerca de este tema. Hemos muchas veces hablado sobre lo que podría pasar en el día de hoy y finalmente sabemos qué pasó, lo que no conocemos es el nombre. Y tenemos el placer de volver a hacer contacto con el padre Claudio Caruso, que está desde allí y que si bien yo estimo no nos va a dar el nombre, hay que ver qué sabe el padre a esta hora y cómo se vive en el Vaticano. Padre Claudio Caruso, a ver si estamos en contacto, si usted nos escucha bien. Buen mediodía desde aquí, buenas tardes para allá. Buenas tardes, muy buenas tardes para ustedes y toda la querida ciudad de Rosario. Bueno, ¿con cuánta? ¿Usted está dentro del Vaticano? Es la primera pregunta. ¿Está en inmediaciones? ¿Cómo es esto? ¿En qué locación está? A 100 metros hay una oficina que se llama la Sala de Prensa Vaticana. Es un desastre, he podido encontrar, me he metido en una esquinita, un huequito donde poder hacer conexión. Aquí hay conexión, en la plaza ya no hay conexión y, perdón la producción, me apuré un poquito porque bueno, este es un momento para ir a vivir a la plaza, ciertamente, y así no podíamos hacer el Zoom.
Exacto. No, claro, entiendo. Bueno, ¿qué saben ustedes hasta el momento? ¿A qué hora se dio y cuánto podría tardar en aparecer el nuevo Papa frente al mundo? ¿Qué sé? Algunas sorpresas. En primer lugar, que se está llenando la calle mucho. Tenemos un lugar reservado en la plaza para poder estar lo más cerca posible. Sé que ayer a la tarde nos pegamos un buen susto porque se preveía que hacia las 7 de la tarde, hora de aquí, había fumata, blanca o negra, la que fuese, y se demoró hasta las 9 de la noche. 2 horas, nunca vivimos 2 horas iguales, muy intensas, muy ansiosas, y podía pasar, no sucedió nunca, que en la primera votación fuese elegido el Papa. No lo fue, no sabemos por qué la demora y quizás nunca lo sepamos, por ahí algún cardenal que se sintió mal, por ahí son muchos más que las veces anteriores, algo se demoró y se demoró 2 horas. Y en cambio hoy algo se adelantó y se adelantó unos 40, 50 minutos. Teníamos previsto a las 7 de la tarde de aquí tener la fumata, la segunda del día, hubo una al mediodía negra y tener la segunda al mediodía, sea cual fuese el color, y se adelantó unos cuantos minutos. Y nada, sumamente feliz, emocionado. Dios da a su iglesia, el Papa, según lo que la gente, el pueblo de Dios y la humanidad necesita. Así que no dudamos de que Dios va a ser bueno de nuevo, como lo fue con Francisco. Dentro de la oficina de prensa, ¿ustedes ya tienen el nombre del Papa? No. Sí, pero ¿se comenta o sea, algo? No, te puedo dar 133. Eso ya los tengo anotados hace 10 días. Ya los conocimos todos. ¿Cuánto querés que te dé? Y- Dos. No, 3, Dos. o por lo menos 3. Bueno. El ranking. El ranking. Porque sí, bueno, después, aunque sea que sirva para cargar, ¿no? Para que mis amigos de Rosario me carguen. Está muy mal hacer esto, pero ya el Espíritu Santo ha elegido Sí. y ya se está preparando todo. Tengo que irme a la plaza. Ay. Entonces, digamos, italiano, asiático, italiano. Ah, bueno. Bien, Listo. italiano, asiático, italiano. Bueno, Bien. tenemos con Sí. esos datos. ¿En cuántos minutos podría aparecer el Papa? Mira, se estima un proceso también ahora. A ver. Es todo secreto, no podemos saberlo. Ya ha aceptado, evidentemente Bien. ha aceptado la carga. Recemos todos, porque hay que estar loco para querer ser papa, dijo un cardenal. Y verdaderamente, fuera de todo lo que vimos de hermoso en el funeral de Francisco, la carga no ha sido poca, ha sido tremenda. Y los tiempos y la época y la cantidad de gente de pueblo de Dios ansiosa de ver un nuevo papa, le queda algo importante, ¿no? Entonces ha aceptado, ahí va a un salón que se llama Salón de las Lágrimas, tradicionalmente, porque bueno, ya sabemos el efecto relajante y tranquilizante de las lágrimas, todos nosotros, ¿no? Hay un momento en el cual evidentemente los humanos se quiebran y lloran a solas, ahí está a solas. Hay un pequeño saloncito preparado ya, con 3 medidas, creo que te lo dije la última vez, con 3 medidas de sotana. Claro. Yo confío en que sea una bien grandota, alta, Ajá. 3 medidas. ¡Wow! Te estoy tirando. Me está dando Bueno, pistas. claro, Padre pistas. Claudio, lo Nos das adora datos. el Padre Claudio. Sí, ¿qué más? No, adorar solo a Dios. ya Bueno. sabes. Está bien, Porque gracias. a mí quéreme mucho y cuando vuelva a Rosario en junio nos vamos a conocer Nos comemos un asado. personalmente. Bien. Y a lo mejor no soy tan adorable. Entonces, se esperan, le ponen, esperemos que le vaya una de las 3, la Big, las Medium, la Small, y se la ajustarán un poquito de ser necesario. Y ahí sale un cardenal que en este caso es italiano, a decir, se acordarán con el de Francisco, era el cardenal que estaba un poco enfermo en aquel Sí, momento, sí. Habemus Papam, y ahí se da un nombre, y ahí ustedes escucharán, Dios quiera, un nombre que empiece con M. Que ya lo... No, pero usted espere, porque, padre, el No, nombre no. que se da es el Ya, nombre que lo tengo eligió. con- Que eligió ese cardenal. No se da el nombre del cardenal no, claro, primero. tenés razón. Ah, No, espera, Sí. perdón, me marean. Creo que yo también estoy ansiosa, estamos todos Me ansiosos. dicen, vamos, y Sí. me retan. Entonces, Bien. será primero
Habemus Papam Cardinalem, Sí. tal, su nombre, ¿cómo se llama? No sé. ¿Cómo nació? Mateo. Bien. ¿No? Ah. Tenemos nombre. Que se puso un nombre en Posuit, que se llamará, y ahí vendremos. Ahí va. El Si nombre. será Juan, José, El que elige. Agustín. Claro. Pedro. Dijo con M. Ya está la Guardia Suiza muy cerquita de la Por ventana. eso, mejor hablemos, no pueden ustedes, pero yo de aquí a hora y media vuelvo aquí, a un lugar más tranquilo. Bueno. Desde la plaza no lo voy a poder hacer porque se está cortando, no hay señal. Pero si no mañana, ya sabe la Bueno, producción. bueno. Bien. Y bueno, he hablado más de lo necesario. Gracias. Padre, si usted se pierde el momento que dicen Habemus Papam, yo me voy a sentir mal toda la vida. Sí, sí. Así que vaya nomás y le agradecemos Pasa muy eternamente la Que comunicación. Dios los bendiga y nos encontramos pronto. Gracias. Muchas gracias. Saluda a su mamá también, que lo debe estar mirando orgullosa Sí. desde acá. Que... No tuve, por la rapidez Sí. en que se gestó este Zoom, Sí. no tuve ni tiempo de avisarle. Pero como los mira seguido, muy probablemente lo esté Le mirando. mandamos un beso. Beso Beso enorme. Esa es a su mamá. A su mamá, gracias. Gracias. Padre, muy amable como siempre. El padre Claudio Caruso, que la otra vez también tan amablemente se comunicó con nosotros, la otra vez desde Rosario, ahora desde el mismísimo Vaticano, formando parte de la prensa del Vaticano. ¿Qué me cuentan? Un placer, un orgullo tenerlo allí como parte de cronista del noticiero de la gente, podríamos decir. Así es, y que se tuvo que ir rápido porque quiere estar ahí, ¿no? Si en se ese me mete, momento. si se llega No, a no, no. perder el momento histórico, porque está en diálogo con nosotros, va a venir Está después al corriendo, en este canal. momento Igual me está imagino cerquita, dijo que corriendo. estaba a poquitos metros, así que va a llegar rápido, pero... Pasa que hay mucha gente, Nati. Y nos Sí, anticipó también. algo, ¿eh? Sí, yo estaba acá. Empieza con Dijo- M. Dijo dos italianos y un asiático. Empieza con M. Yo pienso en Mario Suppi, Sí. que es uno de los candidatos también italiano. Mateo María Suppi, el Sí. italiano que Ah, podría, puede ser. aparte era uno de los favoritos también. Uno de los favoritos Sí. junto con Pietro Parolin, que es Sí. el otro italiano, y el asiático es Luis Antonio Tagle, que Tagle, es filipino. también de la corriente un poco francisquista, por así decirlo. Habrá que ver cuál tiene mayor altura, porque dijo que esperaba que fuera, Sí, que es usara verdad. una túnica grande. Así que bueno, Bueno, qué sé yo, detalles. Hay que ver en cuánto la mide espera. cada uno. Claro. Hay que buscarlo. Hay que buscar ahora. Por cuánto- fotos, por lo que estoy viendo de Mateo María Suppi, es bastante Alto, ¿eh? Alto, sí. Puede Sí, ser sí. que El sea italiano, uno el de los italiano. italianos. Italiano y con M. Sí. Bueno, igual él no tiene el nombre. No. Él quiere y desea. Sí, dijo, es más, dijo, me van a retar después. No, Ah, no es que dio el nombre. No, no dio el no. nombre, pero bueno, algunos datos que también él capaz como favorito, o como cada Bueno. uno tiene ahí el corazoncito puesto Sí, aparte en seguro cada que cardenal. en la prensa del Vaticano debe haber rumores, comentarios, estrategias, digo. El radio pasillo, Sí, ¿viste? pero Ahí de- claro, seguramente de allí viene Claro. esta cuestión también. Está en el corazón, Una- ni más ni menos, Sí. del Estamos- Vaticano. Y estamos todos ansiosos, además, ¿viste? Uno quiere ya adivinar y saberlo. Y él tiró pistas, es interesante, ¿eh? Tiró algunas pistas, después veremos si se cumplen o no. Si se cumplen hay que llamarlo mañana urgente y decirle que es un gran profeta, si se quiere. Sí, pudo intuir tal vez, ¿no? En diálogo a lo mejor con otros cardenales o con parte de quienes trabajan y cumplen distintas funciones en el Vaticano, de conocer este nombre. Recordemos que estuvieron sin señal, aislados, desde que comenzó el primer encuentro en la Capilla Sixtina, en el radio de los 400 metros cuadrados que tiene como superficie el Vaticano. Habían, bloqueado, o en ese radio habían bloqueado las señales para que no pueda interferir nadie en nada, porque ni siquiera puede volar un dron, ¿no? Cerca de alguna ventanita de la Capilla Sixtina para tomar imagen ni demás. Ustedes recuerden que hoy la tecnología cambió a tal punto que una cámara puede volar, acercarse y escuchar. Y es por eso que bloquearon directamente las comunicaciones para que no haya ningún tipo de infiltración en este cónclave, en este lugar secreto, sellado, cerrado. Blindado completamente. Exacto, donde tan solo esos 133 cardenales eligieron con sus 2/3 partes de los votos al nuevo Papa que ya tiene el mundo. Y cuánta especulación, digo, en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, a dicen? esta hora, también en las redes sociales. ¿Quién puede ser? ¿Será el italiano? ¿Será el asiático? ¿Será un tapado?
entre tantas cosas, sumado a lo que sucede en las casas de apuestas también a esta hora. Sí, y hay que decir también, ¿no? Que también, como ha cambiado la tecnología, han cambiado las comunicaciones y hasta incluso esto, ¿no? Así como hay apuestas para el fútbol, las hubo también para saber quién iba a ser el próximo papa. Esto es a nivel internacional. Por primera vez incluso Tagle superó a Parolin y un cardenal en las últimas horas apareció también en el primer lugar. Disputas porque el mundo está interesado en saber quién es el Papa, pero bueno, como decía, para los creyentes, ¿no? El Padre hace un ratito quedó en manos de Dios y del Espíritu Santo. Así la Iglesia Católica toma esta elección, como si los cardenales, a través de sus manos, su escritura y sus decisiones, hablaran por Dios a través de su voto. Esto es la simbología que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana para decir, bueno, así fue electo. No somos los hombres ni nuestras conciencias, sino el espíritu que elige al mejor papa que tal vez se pueda elegir, ¿no? Con Francisco no se han equivocado. Fue uno de los papas más populares del último siglo, es decir, poco, porque estamos en un siglo bastante nuevito, pasaron tan solo 25 años, pero de los últimos 2 siglos, con telecomunicaciones y demás, ha sido uno de los papas más queridos y reconocidos. Bueno, Pietro Parolin fue nombrado cardenal por el propio Papa Francisco. Digo, estamos tirando una de las posibilidades, que es que vuelva el papado a la Iglesia de Roma, de Italia, y ha sido una persona más bien dialoguista, ¿no? En estas cuestiones que han dividido a la Iglesia, como el casamiento de personas de un mismo sexo, el aborto, el papel de las mujeres. Ha tenido una templanza, se dice, en la cual no tomó ninguna postura extrema y era un amigo personal de Francisco, con lo cual si fuera elegido, como nos decía recién, el sacerdote que está allí en el Vaticano, mantendría un perfil similar, quizás no con el mismo carisma, pero un perfil similar al que tuvo Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que en 12 años, dicen, marcó la Iglesia como no lo había hecho un Papa hace mucho tiempo. Sí, Parolin, a diferencia, por ejemplo, del otro italiano, Zuppi, del que estábamos hablando, tiene una carrera más diplomática en torno al Vaticano, no así el caso de Zuppi, que sí tiene una carrera más de sacerdote, de militancia en iglesias, por así decirlo, de una u otra manera, e incluso es de otra corriente, si no tan francisquista, por así decirlo, sería con una apertura, o mejor dicho, con un lado algo más conservador, pensándolos en estos términos. Ha sido muy rupturista también Francisco en los últimos tiempos. Sí, claro, y se rodeó de rupturistas. Por eso, si la persona que es elegida es una persona cercana al Papa Francisco, seguramente será una persona que mantenga aquellas ideas que hicieron que la Iglesia fuera más abierta, que sumara más personas, que generara una conciencia social que hasta el momento parecía no tener. Recordemos que Francisco, por ejemplo, rechazó la Cruz de Oro, rechazó que le cocinen, se cocinaba solo, vivió con cierta austeridad. Se entiende que si se elige un papa de su entorno más íntimo, de amigos, cardenales, bueno, tendría una impronta al menos parecida. Pero por ahora todas son especulaciones, claro. Sonia, Nati, Lucho, porque el nombre no lo tiene nadie. No lo sabemos, pero bueno, son los nombres que están dando vuelta. Y volver a mencionarlo a Tagle acá, lo que se ve un poquito en lo que son las redes sociales, en los diferentes portales de noticias, es que, puede ser una cabeza a cabeza. Nosotros le pedimos 3 al sacerdote que habló con nosotros, que nos tire 3 nombres, pero ahora varios están tirando entre Tagle y entre Parolin. Bueno, vamos. Claro, el padre Caruso dijo 2 italianos y un asiático. Sí. Ojo, porque hay varios asiáticos, Hay varios. o sea que italianos también. Lo que pasa que en este caso, Parolin, por su cercanía al Papa Francisco, era un nombre puesto, y el caso de Zuppi también se da porque es el arzobispo de Bolonia. En ese sentido, los italianos tienen una puja bastante interesante en términos católicos, sumado a que hace muchísimos años que no tienen también, o que no tienen un máximo pontífice de esa nacionalidad. Y Matteo Zuppi es actualmente el presidente de la Confederación Episcopal Italiana, ¿no? También. Entonces también
Y otro dato que nos tiró dijo que tendría que ser alguien grandote, alto. textura grandota. Y por lo que estoy viendo Busqué los la tres... talla de cada uno y no la encontré. No, la busqué, pero miren, pero no la por encontré. lo que vemos en Sí. fotos son grandotes, los tres. O sea, que está Claro. complicado también. No es que vemos Sí. uno que es más chico, pero bueno. Bueno, Tagle, que es el filipino, el asiático, tiene 67 años, es el más joven, joven, de los tres. sí, sí, el sí, más es joven más de los tres. Recordemos que cuando Jorge Bergoglio asumió, ya era una persona mayor de 78 años, una persona que, bueno, realmente tenía algunos problemas de salud y, bueno, pudo hacer un papado de 12 años. Uno de los que está como candidato tiene 67, sería, si es elegido, si es el nombre que vamos a escuchar cuando se abra la ventana, el primer papa asiático de la historia, como bien lo decía Sonia, y no nos llamaría la atención, porque si algo tuvo Francisco es que fue abriendo puertas en lugares donde otras religiones quizás priman, como es la región asiática, que tiene creencias orientales, donde el taoísmo u otras religiones son las mayoritarias. Bueno, él abrió determinadas puertas y habrá que ver qué pasa si esa influencia se ve en lo que ha sido la elección. Claro. Así es. Bueno, y esa pregunta también, ¿qué nombre elegirá el nuevo papa? Porque nosotros acá mencionamos, pero también tenemos que saber cuál es el nombre que se pondrán Ya ellos. lo tienen en su Sí, cabeza sí, cada uno. Y eso Sí, también sí. marca una continuidad o no. Claro. Respecto a la tendencia Ajá, hacia sí. dónde va la iglesia. Es decir, Si es si franciscano, quizás es franciscano, probablemente sea un Francisco II, por así decirlo, ¿no? Puede ser. Tirando a una corriente más al Sí, estilo podría ser, es verdad. del Papa Francisco. Si se trata de otro tipo de paradigma, no sé, algo más conservador, quizás habría que pensar también en otro tipo de nombre. Sí, los conservadores eran minoría. Sería raro que ganara, pero pudiera pasar. Claro. Habrá que Todo ver qué puede pasar. estrategia se eligió. Entonces, ayúdenme a pensar cuáles eran los tres más importantes. El filipino es Tagle, Sí, ¿no? Tagle. Bien, Luis Antonio Luis Tagle. Antonio Tagle. Nosotros tenemos Sí. los informes que acá pusimos al aire con estos nombres que fueron de los 133. Estos tres aparecen Sí. en los informes que nosotros Es que eran- hemos presentado. Eran los favoritos, los que la gente también quería conocer más en profundidad. Entonces, el filipino Luis Antonio Tagle, actual prefecto adjunto del Dicasterio para la Evangelización, es uno de los posibles papas electos, decíamos. También hacíamos mención a Matteo Zuppi, también, que es el italiano. Y el tercero en cuestión, Pietro Parolin. Parolin. Pietro Sería Parolin. el próximo, el que es, tercero. uno de los más conocidos, podríamos decir, Sí. por todos, porque es quien llevó adelante también, ¿no? Parte de este cónclave. Sí, claro, y además era muy cercano al Papa Francisco. No tiene tanta experiencia como sacerdote dentro de una capilla, de una iglesia, decían, no es un pastor, pero sí tenía muy buenas relaciones diplomáticas en distintos países y era una de las personas que le iba abriendo puertas a Francisco por su cercanía. Cada vez que vemos que festejan, todos nos paramos y decimos, eligió. Sí, No. a ver qué pasó. Ahí Todavía está, no. ahí está. Y Laura Grassi también, desde Roma, está en contacto con nosotros para ampliar un poquitito acerca de esta noticia que Ay, nos agarró sí. en vivo acá en este mediodía. Laura, ¿cómo estás? Bien, buonasera a todos ustedes desde acá, desde Roma, donde le cuento grande emoción inesperada, porque todo el mundo decía, la fumada de las 17:30 saltó, la de las 19 van a ver que mañana, entonces con poca esperanza, pero no agarró todo de repente, le cuento que yo ya me voy para el Vaticano Ay, porque sí. va a ser un día histórico Y y la sí. verdad es uno de los conclaves más mediáticos de todo lo Claro. pontificado al día de hoy. Claro, imaginamos y lo veníamos diciendo, las redes sociales multiplicaron la atención también de esto, de lo que ocurre ahora con esta fumeta blanca, medio inesperada, lo decíamos. ¿Vos tenés algún favorito, Laura, que creas? Yo el filipino, le El digo la filipino, verdad. Soy italiana, Tagle. pero hincho al filipino. Dentro de poco, en este momento, el cardenal elegido está dentro del aula de la lágrima, donde tiene 6 par de zapatos y las tónagas son 3 de distinta medida. Vamos a tener la vestición, luego 1 hora encerrado en el aula de la lágrima, con el cual en ese 1 momento vas a reflexionar solo sobre todas las tareas y el nombre que va a elegir asociado a su pontificado. Claro. Claro, bueno, y decíamos, había 3, bueno, Tagle y los 2 italianos, me parece Como que los también, ¿no? favoritos. Parolini e Zuppi, sí, Ah. Parolini e Zuppi, Ahí dos figuras muy, muy cercanas
decimos que la mayoría dicen parolín, el italiano, pero en Argentina se dice entra papa y sale cardinal. Sí. Entonces hay que ver ahora lo que pasa. Todo puede ser el contrario de todo y Exacto. quedarnos asombrados. Exacto. Puede También pasar. podría llegar a Así pasar, es. ¿no? De tener también, bueno, una sorpresa dentro de lo que ocurre. ¿Qué se vive en Roma a esta hora? A ver, si te asomás a la ventana, los autos están yendo para la zona del Vaticano. ¿Cómo es el movimiento en Roma a esta hora, que saben que ya el Papa fue electo? Mira, le digo que yo vivo a media hora, pero si ahora me pongo en el coche, ahora yo vivo en un lugar que es residencial, entonces no va a haber mucho tráfico. Claro. Pero le cuento que la gente está... Qué lindo día. La gente, como salgo de este barrio de acá, te cuento, bueno, en la avenida principal, ponle como si fuera, a ver, como un Devoto, Ajá. ¿ok? El barrio que está allá en Buenos Aires, te vas en la avenida principal y va a ser todo lleno de gente. Media hora se van a convertir en 1 hora y media, tanto que voy Claro. a ir con la moto, que voy a ser Con la mucho moto. más rápida. Porque Sí. seguro, yo me encantaría lograr estar con la frase Habemus Papa y poder llegar en ese momento donde todos los ojos están apuntados en esa ventana con la cortina roja, donde vamos a tener el camerlengo, el vice y todo el mundo allá viendo quién vas a ser el Papa. Qué hermoso. Decías bueno, que el sí, filipino histórico. es tu preferido. ¿Por qué es tu preferido el filipino? Porque lo vi con un perfil más o menos más parecido al Papa Francisco, un poco sobre todo que no sigue tanto los protocolos, el hecho que se pone a cantar, que esta gente de la gente humilde, fue elegido en un barrio súper pobre y la verdad me gustó eso. Me encantaría, claro, recordamos que todo lo que logró Papa Francisco lo pudo lograr porque era argentino, o sea, el hecho de ser cabeza dura, antiprotocolo, revolucionario, eso por ser argentino. Y entonces la línea la puso muy alta. Ahora hay que ver si hay alguien que pueda alcanzar y lograrlo. Claro. Exacto. Y Bueno, eso sí. es verdad de lo que dice el filipino, porque en las entrevistas se lo veía con mucho sentido del humor. Era una persona, bueno, es una persona muy divertida por lo que pudimos también nosotros observar en las diferentes entrevistas que le fueron haciendo. Exactamente así, fue divertido, chiste, recordamos también Papa Francisco era súper chistoso y tenía siempre una contesta muy rápida. Sí. Y entonces me encanta esto que puede ser una persona bien smart y sobre todo con una línea progresista, porque la verdad yo creo que si vamos a tener un papa conservador, volvemos otra vez que los jóvenes o los laicos se alejan mucho más de la iglesia, porque Papa Francisco logró cosas que otros papas no lograron. Muchos laicos se acercaron, bautizaron los hijos gracias a Papa Francisco, porque él decía con hechos, la iglesia tiene que ser pobre, él retaba a los curas por la calle que iba con un Mercedes. El Papa Claro. Francisco era así. Obvio, tal cual. Sí, como vimos su ataúd de madera, ¿no? Mostrando una simpleza, una humildad que pocas veces se ha visto en el Vaticano. Sí, yo creo hasta esto, que los argentinos podrán conocer mejor, lo van a conocer mejor a Papa Francisco ahora que no está, porque no tuvieron mucho la oportunidad que tuvimos nosotros en el cotidiano, teniendo la sede del Vaticano en Italia. Claro. Bien. Bueno, y entonces ahora vos calculás que el tiempo es entre la fumata y el anuncio, Una hora, Una horita. que fue a Sí. las 5 más o menos, ¿no? 08, Exacto. 08. Pasado las 2 de la tarde, entonces. Sí. Pasado ¿Vos las estarías 14 en horas. 18 minutos llegando desde tu casa a la Plaza San Pedro? Sí, si voy rápido con la moto, Sí. si Con la salgo en moto. 15 Nosotros estamos minutos. demorando a Esas todos motos acá. lindas. Los que tienen romanos en con las Roma, motos las son Vespa. peligrosos, Sí, peor que las en Rosario. Sí, tengo la Ducati, me voy rápido. la por la Ducati. callecita. Roma Qué se lindo. caracteriza por motos y autos bien chiquititos, Sí. ¿no? Para estacionar. Son bastante caóticos los romanos con el tema del estacionamiento y los autos. Es verdad, es así. Tenemos toda una Smart que podemos aparcar también al revés, ¿viste? Uno camina por Roma y los autos están todos así raros, Exacto. estacionados, pero bueno, son chiquitos igual que las motos que se utilizan un montón, ¿no? ¿Cuál es el primer medio de transporte en Roma? ¿La moto o el auto? No, la moto, La moto. y el auto, la Smart, no te El quepa Smart, duda. claro, el chiquitito. Coche Chiquitito. chiquitito. Exactamente. Es comodísimo aparte. Dos asientos Sí. que están bonitos, pero bueno, uno acá no se lo imagina. En y una acá está maniobra lo plagado. estacionás. Sí, en una maniobra, Y claro. conseguís lugar rápido también. Exacto. Bueno, entonces, Laura, será dificultoso tal vez llegar a la Plaza San Pedro y estás en cuenta regresiva,
pero es muy importante conocer la palabra de alguien que está allí, que nos cuenta la sensación, ¿no? De lo que se vive en una de las ciudades más Sí, sí, viejas. absolutamente. Yo como llego lo voy a tener actualizado a ver qué pasa y bueno, ojalá pueda llegar en el momento que se asoma en la ventana, pero bueno, Ojalá. lo voy a tener al tanto desde acá. Bueno, divina. bárbaro. Te queremos dejar tiempo Gracias. para que llegue. Pero va, si hay señal en la San Pedro, en la plaza, enganchamos de nuevo y hacemos otro Zoom. Va a ser muy difícil, es muy correcto lo que dice porque vi mucha nota hecha por la televisión, con lo cual mucho correspondiente no tiene señal porque imagínate la concentración de medios en ese momento. Claro, Es terrible. Hay más de 5 o 6 mil, llegaron a 6 mil prensa de toda la parte del mundo allá en el Vaticano. Exacto, sí, ya veíamos unas cámaras impresionantes apuntando a ese balcón para tener la primera Y a imagen. la chimenea. Y a la chimenea, sí, desde ayer, ¿no? Y al balcón desde ahora, sí. que bueno, estarán todos atentos. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo, que queremos que llegues tranquila y bien. Gracias por la comunicación. Si hay posibilidad, estamos nosotros acá atentos a tu mensaje, ¿eh? O un videíto, lo que Dale, puedas grazie mandar. mille con il cuore, arrivederci desde Roma, un Grazie bacio. mille. Habemos papa. Habemos Papá, adiós, Gracias, Laura. gracias. No, bueno, la emoción de todos, cómo lo están viviendo también a flor de piel allá, Claro, en ese lugar. imagínate lo que va a ser Roma en un ratito. Bueno, ¿Y lo que sabía ya la es, ya gaviota? ¿Sabía o no sabía? Imagen histórica, qué lindo. qué sé yo. Vos decís que fue una señal de... Divina. Y no Una sé, señal divina. Elijo Bueno, creer. ¿por qué Son- no? Claro, por Elijo supuesto. creer. Bueno, por eso se empezó a viralizar también esa imagen. Y este es el momento exacto en donde aparecía la fumata blanca. Lo escuchamos, a ver. Este es el momento que quedará como histórico, en donde la chimenea de la Capilla Sixtina empezó a emanar el humo blanco, señal de que un nuevo papa ha sido elegido, ¿eh? Y comienza una nueva era en el Vaticano. Y esos rostros, ¿no? De felicidad, de alegría, la gente festejando. Bueno, increíble lo que se está viviendo en este momento. Nosotros también con las imágenes en vivo de lo que está sucediendo. Bueno, y a la espera. Dijeron 1 hora aproximadamente. ¿Se adelantará también? Viste que viene todo un poquito más rápido. Así que Sí. capaz... Y además estamos ante un hecho periodístico histórico. Sí. Hay que decirlo. Sí, Todos, yo de acá no me muevo hasta que no todos- vemos papa. No, claro, no. todos recordamos dónde estábamos quizás en el año 2013, cuando Sí, lo fue de tarde eligieron. también. Fue de tarde. pero tarde... Tarde nuestra. Tarde Argentina, nuestra, quise exacto. decir, Argentina. claro. Sí, era exacto. noche allá en En el Italia. 2013. Exacto, ahí no nos enteramos, ¿no? Fue un poco más tarde que el horario de hoy, en donde, bueno, además el sol, un día precioso en Roma, cada vez que uno grita uno se asusta. Sí. Un día precioso en Roma y que nos permite ver con total claridad la diferencia en este humo blanco y el humo negro, que de hecho dicen que han puesto como no sé, ¿cómo se llama? Es tipo un explosivo, ¿no? Que dentro de la chimenea Claro. se quema y Sí, empieza a es sacar el como- humo, pero que querían que sea bien claro, porque a veces confunde a la distancia y si Claro. es de noche, si es blanco o negro el humo. Es un producto explosivo químico Sí. que genera una combustión Claro. que puede hacerla negra o blanca en este Bien. sentido. Claro, claro. Evidentemente le han puesto bastante blanco Exacto, porque como eso salió quería decir. empezó a vertir mucho. Para Que que no no haya quede duda. confusión, que no haya duda. Bueno, y mucha gente que va llegando, estaba leyendo que, bueno, a ver, más de 60, 70 mil personas, es una plaza que tiene lugar para 300.000, o sea que seguirán llegando, van a, seguro. sí, pueden seguir llegando, pero es impresionante la cantidad de gente que se va acercando, bueno, familias enteras.
Y que también estamos esta cuestión viendo. de saber por qué se está esperando tanto, ¿no? Este protocolo, por ejemplo, yo lo desconocía, de que cuando se elige a un cardenal papa, este cardenal va a un espacio para poder llorar, meditar, pensar, establecer cuáles van a ser sus prioridades a la hora de asumir como papa, Claro. digamos, y se respeta esta hora, ¿no? Nada se hace apurado, aunque el mundo esté expectante, se respeta, entiendo yo, ¿no? Que no profeso la fe católica, pero como un acto de fe. Igual es gente grande, tampoco van a salir corriendo a cambiarse. No, Estamos no, hablando de bueno, todos no. sacerdotes que promedian por lo Sí, menos no. Más 70, los 70 más- años, claro, así claro. que Que no tampoco... quede larga la sotana y se Sí, tropiece. que no me apuren con el Claro. tema de qué redes sociales ni redes sociales. Sí. Dice cardenal, déjenme. Además los Este, zapatos también, que hay que mencionarlo, hay varios pares de Bien. zapatos, Se lo a ver tiene cuál que es el probar. número de calzado, los zapatos rojos de esta marca súper reconocida también que utilizan. ¿Los usará? Que el Papa Francisco no los usaba. No, el a esos Papa no. zapatos no los quería usar, él tenía sus zapatos de color negro y eran Sus los que... mocasines sus mocasines, clásicos los con los que que él subía al subte. utilizaba. Así que por varios años esos zapatos estuvieron allí. Sin uso. Sin bueno, uso, sin veremos. uso. Igual un ratito entre una cosa y otra tendrá para pensar, supongo Bueno, yo. ¿no? claro. Una persona a la que le cambia la vida para Claro. siempre, de ahora en más. Hay que ver si lo esperaba, si no lo esperaba, si lo sorprende. Bueno, La sala de las lágrimas. ¿Y qué pasará también porque uno piensa en el cardenal, hoy máximo pontífice, elegido como nuevo papa? ¿Qué pasará por los sentimientos de esa persona, ¿no? Que queda despojado quizás de todo lo que tenga que ver con los protocolos, el hecho de ser papa, pero también hay un hombre, ¿no? Con sentimientos. Bueno, fíjate lo que le pasó a Francisco. Francisco durante 12 años no pudo volver a la Argentina, digamos, a los lugares, a los barrios, a gente que él tenía cotidianamente un trato y eran sus afectos, sus amigos, algunos familiares. A muchos de ellos no los vio por 12 años, lo cual significó, bueno, un sacrificio, entendemos, para el hombre en función de lo que cumplía como rol de líder espiritual. Sí, ni su propia hermana pudo estar compartiendo Tal los cual. últimos días con él, ¿no? Es como que esos hombres dejan de ser hombres para, bueno, convertirse, según la iglesia, en, bueno, un poco la voz de Dios en la tierra sería, ¿no? Y entonces por eso cambian su nombre y Bergoglio dejó de ser Bergoglio, cual fue desde su nacimiento y hasta que asumió como papa y empezó a ser Francisco para todo el mundo, ¿no? Un líder religioso que deja de ser un líder argentino, sino un líder internacional al frente del Estado del Vaticano, ¿no? Pero ya es como que pierden su nacionalidad y los papas empiezan a ser el papa del mundo. No vimos, al menos yo a simple vista, en esta transmisión en vivo que estamos mostrando del Vaticano, banderas argentinas. Al menos vimos alguna brasileña, colombiana colándose por allí. En primera fila está esa Ahí vio francesa. una. Ahora está Ahí la nuestra, está, mirá, ahí está, apareció. apareció. ¿Cómo no va a Apareció la haber? Si nuestra. los argentinos están, levantás una Y maldosa y te sí, sale un es argentino. verdad. Están en todos lados. Y a Cocochito, mirá, hay uno a Cocochito también ahí. Claro, Sí. los argentinos están y en todos lados y por supuesto, como lo estuvimos Rápido el mostrando, director, sí, ¿eh? qué rápido el director. Estuvimos mostrando durante toda la semana con la presencia de varios argentinos que nos cruzamos a través de, bueno, nuestra enviada especial, Anabela Mesina, que también tuvimos la posibilidad de salir durante toda la semana de los funerales de Francisco en vivo desde el Vaticano con ella, contándonos todas las instancias y ahora esta posibilidad de que habemos papa, ¿no? Bueno, ya fue electo. Estuvimos preguntando, Sonia y equipo, a las diferentes personas que hemos entrevistado, los favoritos, pero bueno, acá en esta mesa hay algún favorito. No, La verdad yo tenía al argentino como que El gane, argentino. que gane el mejor. Sí, No sé. bueno, eso sí, pero... me gustaba, Tucho es el apodo del argentino, ¿no? Sí, Del Tucho. cardenal también. 3 cardenales. Uno de ellos era Vocalic, que lo conocimos hace poco Vocalic, en uno de los sí, informes que me mostramos. acuerdo. Vicente Vocalic, que es el arzobispo de Santiago del Estero. Tucho es, creo, el cordobés. Ahora te si voy no a me decir equivoco. bien exactamente el nombre porque Víctor Manuel Tucho Fernández. Ese es el nombre. Exacto. Víctor Manuel Fernández es el apodado Tucho. También. Ese Lo es el que pasa- te gustaría, no, ese es el que yo me gustaba. te gustaba. En el momento en el que empecé a conocer los nombres incluso de los cardenales argentinos, yo voy a apostar a un argentino, después, bueno, Y entre tenemos el- y- bajas chances, pero no importa. Bueno, pero como decimos, las esperanzas siempre hay que tenerlas y entre los que porque hasta la inteligencia artificial fue el que tiró, ¿no? Esos Sí. nombres. Ah. Los mismos nombres que nos decían de los italianos.
y del filipino. Entre ellos... Yo me quedaría con el filipino, pero por una cuestión también de continuidad. A mí ¿no? también. Claro, a mí también. ¿Vos sabés que...? Y aparte porque Asia es un lugar que eligió Francisco para recorrer durante su papado, tratando de militar esta idea de captar fieles, de regresar a los jóvenes a la Iglesia Católica. Y en Asia hay muchas otras religiones. Pienso en el budaísmo en ese sentido. Totalmente, desde el budismo, el taoísmo, muchas religiones que tienen otro tipo de creencia, que están alejados del cristianismo, y por eso, digamos, sería histórico un papa asiático, sobre todo un papa además que tiene esta característica del carisma, porque Francisco no solo tenía una mente progresista, abierta, de inclusión hacia todos, sino que además tenía un carisma, un sentido del humor y una forma de transitar la vida que llamaba la atención. Parece que el filipino lo tiene y por eso muchos apuestan también a que sea él el elegido. Pero bueno, el voto lo tuvieron los cardenales, ¿no? Claro, hay que no fue ver. nada abierto. Habrá que ver si tuvieron esa intención de darle continuidad, primero, a una forma de ver la Iglesia Católica y segundo, abrir nuevos horizontes. El primer papa latinoamericano fue Francisco. ¿Será este el primer asiático? Bueno, también sería una iglesia tratando de marcar la historia en tiempos de mucho ateísmo y de mucha indiferencia, intentar generar otro tipo de fe. Sí, por otro lado hay también dos candidatos estadounidenses, ellos dos. Uno es el arzobispo de la Catedral de New York, que bueno, es conocido por tener vínculo con Donald Trump en ese sentido. Y también un cardenal que trabaja y milita en el Perú, que es de otra corriente, pero también es norteamericano, nacido en Estados Unidos y vive en Perú. Son los dos, al menos, candidatos de la bandera estadounidense, con dos corrientes completamente distintas. Uno bien conservador y el otro, por allí decirlo, más progresista o aperturista a lo que tiene que ver con una iglesia católica. Colmada la plaza hasta ahora. Sí, mucha gente, seguramente todo el turismo que estaba allí se fue, pero también los que estaban esperando, ¿no? Los católicos que estaban esperando desde ayer una respuesta y entienden que rápidamente ha llegado. Gente como Laura, que se fue de su casa, de su barrio en moto para ver, Rápido, bueno, para poder estar ahí. Recordemos, si fue a las 1:08, a las 13:08, Sonia, Nati, entendemos que a las 14:08 Tendría que estar todo ¿no? preparado para que lo puedan anunciar. Bueno, Por las pero hay dudas que yo les esperar. voy a recordar Vos el porque sos nombre. ansiosa, Eve. Hay Sí. un poquito. Bueno, A ver, ponemos- Sonia, No, el el de nom- los 4 argentinos. Porque Dale. no vaya a ser cosa que Sí. lo nombre y Eso. uno no se Y acuerda. que ganemos el segundo mundial de los papas, ¿no? También. Ponele. Dale, vamos a Víctor repasar. Fernández, entonces. Sí. Tucho, el que Tucho. yo a mí me gustaba. Vicente Bocalic Iglic, otro de los nombres. Ángel Sixto, Rossi y Mario Poli. Esos eran los 4 que estaban allí en Y carrera. que vos mencionás, el tercero es Ángel Sicto Rossi, sí, del de Córdoba. Bueno, también, por lo que estoy leyendo, tiene bastantes favoritos. Bueno, Acá, viste, uno va Argentino leyendo. igual. Es argentino, claro. Sí. yo les digo porque quien no estaba muy inmiscuido escuchó Jorge Bergoglio y también dijo, ¿y quién es en su momento? ¿No? Y no se daban cuenta que estábamos hablando del argentino. Claro. Así que hay que tener los nombres bien fresquitos porque quien dice que no puedan ser nombrados en el balcón. Cuando salió al balcón, Francisco, aquel marzo histórico del año 2013, era de noche en Italia. Ahora vemos que todavía no. Está a la luz del día, a simple vista. Veremos por cuánto más se sigue prolongando. También es un dato, como Pero para es tener en temprano cuenta. Es todavía, temprano, ¿no? sí, es temprano. Claro, son las 7:05 allá. Ujú. Porque son 5 horas más de la Argentina. Esa imagen de la mujer apenas se confirma la fumata blanca, visiblemente emocionada, es tremenda. La que está en primera fila Sí. con los ojos Sí, prácticamente la alegría, la emoción. llorando. Tremendo. Era alguien que no estaba allí por casualidad o porque estaba viajando por Roma, era una persona evidentemente que profesa efusivamente la fe católica y estaba esperando ese momento con ansias, ¿no? Porque además ellos tienen bien claro los horarios de la fumata y se van acercando conforme se va haciendo la hora. Fue un poquito antes de lo previsto, decían, por eso tal vez tarda la gente en llegar, pero bueno, muchísima emoción y expectativa. Bueno, pero hoy- hasta 300.000 personas Van a poder entrar. ingresan bien allí a la Plaza San Pedro. Hoy 8 de mayo para la Argentina es el Día de la Virgen de Luján. También, es verdad. Un día importante también para la Iglesia Católica.
patrona de Argentina, de hecho, es la Virgen del Luján. Hoy, 8 de mayo, se celebra su día. Se remonta al año 1630. Y bueno, y los católicos que tal vez estuvieron rezándole a la Virgen en su día, patrona de Argentina, a lo mejor tuvieron su pedido especial. Por un argentino tal vez, o porque sea hoy el día coincidente con una fecha tan importante para la Iglesia Católica en nuestro país en que sea electo el nuevo Papa. La Virgen del Luján, o Nuestra Señora del Luján, como le llaman, es una de las más populares del país. También tiene fieles seguidores en países vecinos, ya que en el año 1930 el Papa Pío XI la declaró patrona de la República Argentina, Uruguay y Paraguay. Es patrona de nuestro país y también de los países linderos, hermanos nuestros, uruguayos y paraguayos. Un dato. Los primeros 39 papas fueron hombres casados. Fue en el 1300 que se obligó al celibato y varios de estos cardenales progresistas están indicando que les gusta la idea de que se termine con el celibato. Bueno, de hecho, uno de los casos que conocimos aquí a lo largo de toda la programación de Telefe, con los distintos informes que fuimos presentando, hay uno puntualmente de los cardenales que exponía esta cuestión del celibato, al menos reverlo. Tal cual, sobre todo porque una de las cosas que más combatió Francisco fue el abuso sexual a menores intramuros de la iglesia. Entonces proponen varios cardenales terminar con esta cuestión del celibato, entre ellos un candidato a papa, ¿no? Veremos si es el elegido o no, pero fíjate vos que se habla de cosas de las cuales antes nunca se hablaba a la hora de elegir un papa, ¿no? Posturas que han sido históricas, que se han mantenido a través del tiempo, de los siglos, y que Francisco las puso sobre la mesa. Bueno, ¿seguirán esa línea o no? Habrá que ver. Así es, bueno, esperaremos como espera el mundo a esta hora. Ya son y 8, ¿no? Sí, ya son y 8. Ya está, sí. se está cumpliendo una hora, Una tal horita. vez, bueno, conozcamos. Nosotros nos vamos a quedar un poquito más, por supuesto, acompañando este momento histórico para poder transmitirlo a través de nuestra pantalla. No va a durar otra hora más, estimamos. Esperamos que en pocos minutos ya puedan abrirse los ventanales y las cortinas rojas de ese balcón para que aparezca directamente allí el Papa electo, que es una ceremonia muy breve, porque aparecen allí, no hay grandes discursos, solamente la frase fundamental mencionando con nombre y apellido a quien hasta ahora fue cardenal y que a partir de este minuto se convierte en Papa según el nombre que él mismo eligió. Exacto, sale al balcón, generalmente da una bendición hacia todos los fieles que se encuentran allí en la Plaza San Pedro y a partir de allí, bueno, comienza una nueva era. Sí. Mirá, y la para gran que- ovación que van a dar todos Sí, en ese totalmente. momento. Va a ser algo Seguro. histórico. Sí. Hablando de los tiempos, el Sí. Papa Francisco se eligió desde que hubo fumata blanca hasta que se asomó Bergoglio al balcón, pasó más de una hora. Benedicto el anterior 50 minutos, con lo cual digo, estaríamos más o menos en horario, Promediando, quizás este sea sí. un Papa que se demore un poco más, pero siempre no mucho más de eso, ¿no? Con lo cual entendemos que estamos viviendo minutos claves. Exactamente, en los próximos minutos conoceremos una noticia que nos tomó trabajando en vivo mientras contábamos cosas que ocurrían en nuestra ciudad y allí atentos incluso, como lo decíamos en los títulos de hoy, ¿no? Atentos a esa chimenea, como lo estaba todo el mundo, lo estuvimos también nosotros y conectamos directamente en el momento en que apareció la fumata blanca para transmitir en vivo este evento histórico a nivel internacional. ¿Y cómo será el momento y la época en la que toca asumir a este Papa? Época de digitalización, de muchas reproducciones, que en el día de ayer y durante la mañana de hoy se dio una particularidad. Esa imagen que ustedes veían en directo de una simple chimenea a través de distintas plataformas tenía millones y millones de reproducciones y era una simple imagen, un simple plano viendo a una chimenea. Bueno. También marca de la expectativa a nivel mundial y la Claro. cantidad de miles de millones que Sí. profesan la fe católica. Y yo creo que todo el mundo, también el que no la profesa, Lucho, creo que también está Claro. pendiente de saber quién va a ser esta figura y quién va a estar acompañando en los próximos años. Sí, Nati, porque es una figura de peso político, Claro. digo, además de ser una figura de la fe, es una figura de peso político que se reúne siempre con los primeros mandatarios de las distintas potencias del mundo, una persona que recibe presidentes, que hace pedidos específicos. En el caso de Francisco decía, hablemos de la pobreza, hablemos de incluir a las mujeres,
mujeres, pongamos sobre la mesa América Latina. Bueno, este Papa dirá otras cosas, pero todo lo que plantea se convierte en parte de la agenda internacional. Entonces también, por ejemplo, la religión musulmana dio su pésame cuando el Papa falleció, porque aunque en determinadas regiones de Oriente la mayoría no profesa la fe católica, sí entienden el peso específico que tiene una persona a la hora de toma de determinadas decisiones. En este caso, Francisco bregaba por la paz, por ejemplo, en los momentos donde había guerra en Medio Oriente. Y plantea una pregunta que seguramente va a surgir y es parte del análisis también posterior a conocer el nombre del próximo Papa. ¿Vendrá a la Argentina? Tal vez, porque Francisco no lo hizo para, bueno, no mezclar tal vez cuestiones políticas, Es cierto. ¿no? Trataba de evitar que se lo ligue con una u otra facción política. A ver. Vítores. Ahí está. Momento clave. Este es el momento histórico en donde se abren las ventanas del balcón de la Plaza de San Pedro para anunciar al nuevo Papa en esta nueva era del Vaticano. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Bueno, Robert Francis Prevost es el nuevo pontífice, el nuevo Papa en esta nueva era del Vaticano. Así se acaba de anunciar. Y León XIV es el nombre elegido por este nuevo Papa que será presentado al mundo. Es un cardenal estadounidense. Sí, Uno de vamos. los dos, de los que estaba hablando justamente Luciano hace minutos, es el que nació de familia peruana, es norteamericano y fue el ex obispo de Perú. Exactamente, nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago y su carrera, bueno, es marcada por una combinación de servicio pastoral y liderazgo administrativo. Lo ha posicionado como uno de los principales candidatos para suceder al Papa Francisco. Bueno, ya es el nuevo Papa. Sí, es justamente de los que estábamos hablando, había dos estadounidenses también candidatos. El que termina siendo elegido es Robert Prevost. Prevost. León XIV es el nombre. Y también ex obispo de Perú. Exacto. Vivió durante mucho tiempo allí. Una militancia en Latinoamérica también, digo, marca algo también. En América. Tiene- Es otro Papa americano, digamos, Sí. ¿no? Fue el segundo en la historia del Vaticano. Tiene 69 años. Sí, comprometido con la realidad social de América Latina. Entendemos que este pedido que hacía Francisco por los pobres lo va a continuar este nuevo Papa. Bueno, algunos decían, ¿no? El ex obispo de Perú era uno de los hombres más influyentes del Vaticano. Por eso estaba siendo nombrado también como uno de los posibles sucesores de Francisco. Sonaban fuerte otros nombres como el filipino, como el romano. Y finalmente
este hombre fue el elegido por al menos 2/3 de los 133 cardenales que estuvieron dentro de la Capilla Sixtina en esta elección. Sí, tiene estudios en filosofía y teología, estudió también en Roma y se doctoró en Derecho. Entre las principales, los principales títulos que tiene un máster en Derecho Canónico. ¿Sí? En este sentido vamos repasando algunos de los del perfil propiamente dicho de este nuevo Papa. Entonces, reiteramos, nacido en Chicago en el año 1955, criado en una familia católica de raíces obreras, ingresó a la Orden de San Agustín en su juventud, impulsado por una vocación misionera que se consolidó con sus estudios de filosofía y teología en la Facultad Católica de Teología y posteriormente en Roma, donde se doctoró en Derecho Canónico. Agrego un dato más, fue ordenado sacerdote en el año 1982, en ese sentido. Luego empezó con su trayectoria por fuera de los Estados Unidos, independientemente del nacimiento allí en Chicago, alejándolo de la zona de confort hacia el servicio de las periferias. Un misionero, por así decirlo, es como lo describe. Y algo que también tenemos que agregar, que mencionábamos de los otros posibles candidatos que decíamos, que bueno, tiene un perfil mucho más sobrio, es un perfil discreto también el que tiene esta persona. Eso también hay que mencionarlo porque veníamos hablando un poco de cada uno de los perfiles. Sí, no se caracteriza por su carisma, pero sí por su arraigo en Latinoamérica. Vivió 18 años en Perú, primero desarrollando algunas tareas más simples, hasta luego recibir este nombramiento como arzobispo y luego cardenal. Para nosotros lo más importante es que es un cardenal religioso muy comprometido con la realidad social de toda América Latina. Aprendió a conjugar lo que es el rigor doctrinal con una mirada pastoral atenta a los más vulnerables, del perfil también del Papa Francisco. De hecho, bueno, decíamos, 18 años, ¿no, Eve? Mencionaste, en Perú estuvo ejerciendo como misionero también en una región pobre del norte del país, en la diócesis de Chulucanas. Allí desarrolló una pastoral centrada en la cercanía, en la formación de comunidades, en la defensa de los derechos humanos, experiencia que lo marcó profundamente y que marcó profundamente también su perfil, religioso, decíamos, comprometido con la realidad social latinoamericana. Así es, una combinación de formación científica, teológica y que también, bueno, muchos lo mencionan como un genio experto, ¿no?, en las matemáticas en los Estados Unidos. Dicen que era el menos pensado ahora. Sin embargo, sorprendió al mundo entero. Hoy fueron muchas sorpresas. Desde la hora que estábamos todos esperando que sea un poco más tarde este anuncio. Bueno, y es una continuidad, aquí voy investigando un poco más respecto al nombre, ¿no? León XIV, recordemos que tuvimos León I, el Magno, fue el Papa de Roma del año 440 al 461, conocido por su papel en la lucha contra distintas enfermedades que hubo en aquel entonces. Después tuvimos un León III, un León X, León XIII también, en ese sentido. Bueno, vamos conociendo, ¿no?, un poco más, porque recordemos que Francisco había elegido su nombre por, San Francisco de Asís. Exactamente. Bueno, Prevost hablaba acerca de la política que tiene Donald Trump con los inmigrantes. Él está a favor de los pobres y los migrantes, pidió que no fueran tan duros con ellos. Entendemos que teniendo un papa norteamericano, Donald Trump tendrá más cercanía con este hombre. Veremos si cambia la política, era algo de lo que le criticaba en los últimos tiempos. Y también le pedía tanto a Donald Trump, quien es ahora es su presidente, si se quiere o no, porque él es un propio jefe de Estado, le pedía que se comprometiera con el cambio climático. Estamos hablando del actual Papa, hasta hace minutos cardenal, Robert Prevost. Que les contamos, estamos aguardando que aparezca en el balcón y brinde las primeras palabras a la Plaza San Pedro mientras el mundo lo aguarda. Vamos a estar acompañando, por supuesto. Nos hemos excedido en el horario del noticiero de la gente, pero vamos a estar aguardando sus palabras y luego seguiremos en contacto, aviso, con nuestros colegas también de Telefe Buenos Aires para poder realizar la cobertura completa de este evento histórico. Un papa que
Sí, un cardenal que desde el 2003, decíamos, ocupa el estratégico puesto de prefecto del dicasterio para los obispos, un rol que lo convierte en el especial asesor del pontífice en la designación de obispos de todo el mundo. Ese era el cargo de Prevost, una función, además de la confianza explícita de Francisco, le dio este lugar privilegiado en la estructura del poder vaticano y entonces, más allá de que no era un nombre muy conocido o quienes apuntaban a nivel internacional en suponer simplemente quién podía ser el sucesor, sí tenía un peso dentro del Vaticano y al lado de Francisco. Claro, Sonia, yo creo que por esto que mencionábamos, por cómo es su perfil, una persona más sobria, entonces por eso en estos últimos días, en estas últimas horas, no se hablaba tanto de su nombre, pero bueno, se ve que dentro de lo que es el cónclave obtuvo los votos para poder ser hoy el nuevo Papa. Prevost Martínez es su apellido compuesto, porque tiene las dos nacionalidades, estadounidense y peruana. ¿Cómo deben estar en Perú? ¿Cómo deben estar en Perú también? Claro, ¿no? Una gran trayectoria la que hizo allá. Sí, recién compartíamos la imagen junto al Papa Francisco de el nuevo Papa, en este sentido, también demostrando, ¿no?, la cercanía que había entre ellos. Y marca una continuidad. Evidentemente, Sí, lo que hablábamos de esta cuestión, la elección, y una continuidad, ahí aparece. Escuchamos la palabra del nuevo Papa y los dejamos acompañados de la transmisión especial de Telefe. Gracias por acompañarnos desde el Noticiero de la Gente. Nos encontramos mañana.